En el Japón feudal, mucho antes de que Hollywood transformara a los ninjas en guerreros vestidos de negro que lanzaban shurikens en la oscuridad, estos agentes de las sombras ya habitaban los callejones de la historia como figuras tan reales como enigmáticas. Su origen está rodeado de niebla, como si el propio tiempo hubiera conspirado para ocultarlos. La palabra ninja no siempre se utilizó para designar a estos espías y saboteadores. Durante siglos fueron llamados shinobi no mono, o simplemente ninja, que significa el que se esconde. Y esconderse era, de hecho, un arte que dominaban como nadie. Estos guerreros surgieron alrededor del siglo XII, a principios del período Kamakura, cuando Japón era escenario de constantes guerras entre clanes poderosos. Mientras los samuráis luchaban con honor en campos de batalla abiertos, los shinobi prosperaban en las sombras, infiltrándose en fortalezas, recopilando información y llevando a cabo acciones que los samuráis nunca se atreverían a realizar. El ninja no era noble, no buscó la gloria. Era un instrumento de guerra silenciosa, contratado para hacer lo que había que hacer, incluso si era sucio, cruel o invisible. Es interesante observar cómo la figura del ninja fue moldeada tanto por la necesidad como por la marginalidad. Mientras que los samuráis tenían un estricto código de honor, los ninjas eran pragmáticos. A menudo nació en clases bajas o marginadas. Fue entrenado para sobrevivir y realizar misiones a cualquier precio. La falta de registros claros sobre sus orígenes no es un accidente, era parte de la estrategia. Después de todo, el ninja ideal era aquel que nadie sabía que existía. A lo largo de los siglos, las habilidades de estos agentes se fueron perfeccionando y ramificando en tradiciones secretas, muchas de ellas transmitidas de padres a hijos, en pequeños pueblos escondidos entre montañas. Las provincias de Iga y Koga se volvieron legendarias como lugares de nacimiento de las escuelas de ninjutsu más temidas y respetadas, el conjunto de técnicas y conocimientos que guiaban la vida de los shinobi. Fue allí donde lo oculto tomó forma concreta, desde estrategias de espionaje hasta conocimientos de alquimia, venenos y disfraces. Aunque eran despreciados por la élite samurái, los ninjas eran absolutamente indispensables en los juegos de poder de la época. Durante el período Sengoku, conocido como la era de los estados combatientes, su presencia se intensificó. Los señores feudales disputaban territorio e influencia, y quien dominaba la información, ganaba. Fue en este escenario caótico donde los ninjas florecieron como fantasmas letales, leales solo a su misión. Lo más fascinante, sin embargo, es que a pesar de su papel decisivo en la historia japonesa, los ninjas casi desaparecieron de los registros oficiales. Muchos historiadores creen que esto fue a propósito, una forma de borrar sus huellas para preservar los secretos de sus técnicas. Lo que quedó fue un legado dividido entre hechos y leyendas, reales e imaginarios. Y es exactamente en este punto que lo ocultista comienza a entrelazarse con la figura del ninja, no como algo externo, sino como parte esencial de su existencia. La invisibilidad para un ninja no era una cuestión de magia, sino de maestría. Y no hablamos de desaparecer literalmente, sino de algo aún más efectivo, no levantar sospechas. Después de comprender cómo surgieron estos guerreros de los márgenes de la historia, es hora de adentrarse en la esencia de lo que los hizo tan temidos, su capacidad casi sobrenatural para mezclarse con la vida cotidiana. Contrariamente a la imagen popular de un hombre encapuchado, moviéndose entre las sombras de la noche, el clásico ninja vestía como cualquier ciudadano común y corriente. Podría ser un vendedor de arroz, un monje silencioso, un artista callejero, un herrero o incluso una cortesana. Su fuerza residía precisamente en parecer inofensivo. Era el arte del engaño elevado a la perfección. En ningún pueblo nadie notó su presencia. Pero después de su partida se robaron secretos, se trazaron rutas de escape y se eligieron objetivos. Este tipo de infiltración requería un entrenamiento que iba mucho más allá de la fuerza física. El ninja necesitaba dominar los gestos, acentos y comportamientos propios de cada clase social. Aprendió a caminar como un comerciante, a hablar como un campesino, a orar como un monje, y todo ello sin dejar rastro, sin levantar una mirada de sospecha.
La sutileza era su espada invisible. Entre los trucos más ingeniosos estaban los disfraces en ambientes religiosos. Muchos ninjas se hacían pasar por monjes itinerantes, figuras comunes en las carreteras del Japón feudal. Como monjes, podían entrar en castillos y aldeas sin hacer muchas preguntas, circular entre los guardias y recopilar información valiosa. Otros se vestían de artistas callejeros o de mendigos, ocupaciones que, por su fragilidad social, pasaban desapercibidas a los ojos de los poderosos. También existían disfraces femeninos, especialmente utilizados por mujeres, kunoichi, mujeres ninjas. Estos maestros de la infiltración podrían actuar como sirvientas, cocineras o incluso geishas, aprovechando la confianza e intimidad que generan estos puestos para acercarse a sus objetivos. La belleza era un arma, pero un ojo agudo y un oído agudo eran aún más mortíferos. En situaciones más peligrosas, los ninja usaban ropa oscura y técnicas de movimiento silencioso, explotando la arquitectura y el entorno a su favor. Sabía por dónde caminar para evitar chirridos, dónde esconderse en un pasillo o cómo escalar una pared utilizando herramientas apenas perceptibles. En muchos casos, su tarea era simplemente observar, y esa era quizás la misión más difícil de todas: observar sin ser visto, estar presente sin existir. Para ello eran fundamentales las técnicas de respiración y control corporal. Un ninja entrenado podría regular los latidos de su corazón, controlar la ansiedad y mantener la calma incluso en situaciones extremas. Este autocontrol lo hacía casi etéreo, una presencia que se escapaba de las grietas de la realidad. Era como si se fundiera con el medio ambiente. El gran mérito de estas habilidades era que permitían al ninja ser una sombra viviente, moviéndose entre mundos, el del pueblo y el de la nobleza, el de la superficie y el de las intenciones ocultas. Podría estar frente a ti, vendiendo verduras, y nunca imaginarías que este hombre había escalado paredes la noche anterior para plantar información falsa o recopilar secretos militares. No es de extrañar que, con el tiempo, estos agentes se ganaran fama de magos o fantasmas. La forma en que manipulaban la percepción de otras personas era tan refinada que muchos creían que poseían poderes místicos. Y tal vez, en ese punto, la línea entre técnica y hechicería comenzó a desdibujarse. Si el disfraz era la primera línea de defensa del ninja, sus armas eran la última. Pero a diferencia de los samuráis, que blandían espadas con honor en campo abierto, los ninjas utilizaban un arsenal diseñado para la eficacia, el silencio y la astucia. Cada herramienta fue elegida con un propósito claro: incapacitar, distraer, confundir o matar, todo sin llamar la atención. Entre los artefactos más emblemáticos se encuentran los shuriken, pequeñas hojas arrojadizas en forma de estrella, cuya imagen se ha convertido en sinónimo de la figura ninja. Pero contrariamente a la creencia popular, el shuriken rara vez se usaba para matar. Su verdadero valor estaba en causar heridas rápidas, distraer al enemigo o incluso esparcir veneno en un corte superficial. Fue una extensión de la mano del ninja, precisa, inesperada y rápida. Otro elemento recurrente fue el kunai, una hoja versátil que podía usarse como cuchillo y herramienta. El kunai se utilizaba para abrir pasadizos, escalar muros o realizar ataques rápidos. Por ser simple, liviano y fácil de ocultar, se convirtió en un compañero constante en cualquier misión. Más que un arma, era un símbolo de improvisación e ingenio ninja. Pero había armas más complejas, como la kusarigama, una combinación de hoz y cadena con un peso de hierro en el extremo. A primera vista parecía una aberración táctica, pero en manos de un ninja entrenado, la kusarigama era una pesadilla para cualquier oponente. La cadena se utilizaba para desequilibrar o atrapar al oponente, mientras que la hoz ejecutaba el golpe final. El alcance era sorprendente, y su imprevisibilidad dejaba en desventaja incluso a los samuráis experimentados. Otro recurso ingenioso fueron los makibishi, pequeñas púas de hierro arrojadas al suelo durante las fugas. Inofensivos para cualquiera que los vea, pero devastadores para cualquiera que los pise, especialmente si está descalzo o montado a caballo. Los ninjas los usaban para frenar a sus perseguidores o proteger rutas de escape.
En ambientes oscuros, estos pequeños dispositivos se convertían en trampas invisibles. Para el combate cuerpo a cuerpo, existían los Tekokagi, tipos de garras metálicas unidas a las manos, ideales para ataques rápidos y silenciosos. Eran eficaces en emboscadas o peleas en pasillos estrechos donde no había lugar para espadas largas. Las bombas de humo, quizás uno de los íconos más conocidos de la imaginación ninja, no se usaban para atacar, sino para evadir. Bastaba tirar uno al suelo, y durante unos segundos, el ambiente se convertía en un manto de oscuridad artificial. Ya era tiempo suficiente para desaparecer. Curiosamente, los ninjas no siempre usaron armas exóticas. En muchas ocasiones portaban espadas comunes, como la wakizashi o incluso una katana, sobre todo si iban disfrazados de samuráis o guerreros. Al contrario de lo que muchos piensan, la legendaria espada ninja de hoja recta es más el resultado de la ficción moderna que de la evidencia histórica. Lo que realmente importaba era la adaptabilidad. Un ninja estaba entrenado para usar cualquier cosa como arma, incluidos los objetos cotidianos. Más que herramientas de muerte, estas armas eran extensiones de la filosofía ninja. Actuar sin ser visto, atacar sin ser detectado y desaparecer sin dejar rastro. Cada espada, cada cadena, cada gota de veneno contaba una historia de estrategia y precisión. Ninguna huelga fue aleatoria, ningún ataque estuvo exento de cálculo. Antes de empuñar un arma o esconderse entre las sombras, el ninja necesitaba moldear su propio cuerpo y, quizás aún más importante, su mente. El entrenamiento comenzaba temprano, a menudo en la niñez, y era más que una rutina de ejercicio físico. Era una filosofía de vida. Para sobrevivir en las condiciones más extremas y llevar a cabo misiones peligrosas, el ninja necesitaba ser flexible como el agua, duro como la piedra e invisible como el viento. Contrariamente a la creencia popular, los ninjas no entrenaban en grandes academias ni en dojos ceremoniales. Sus campos de entrenamiento eran los bosques, montañas, acantilados y ríos del Japón feudal. Fue en estos ambientes donde aprendieron a correr silenciosamente sobre hojas secas, a escalar paredes utilizando solo las manos y los pies, a nadar contra la corriente y a desaparecer en la niebla. La naturaleza era a la vez maestra y prueba. Una parte esencial de este aprendizaje fue la resistencia al malestar. Los jóvenes aprendieron a soportar el hambre, el frío, el dolor y la falta de sueño. Pasaron días escondidos en agujeros, entre árboles o cuevas, simulando misiones de observación en las que no podían moverse ni toser. Fueron desafiados a permanecer quietos durante horas, a camuflarse con barro, hojas y sombras. El cuerpo fue entrenado no solo para actuar, sino también para resistir, sin quejarse, sin fallar. Además de la resistencia física, había flexibilidad y ligereza. Los ninjas estaban entrenados para moverse con rapidez y equilibrio, incluso en terrenos irregulares. Saltaban de rama en rama, caminaban sobre troncos estrechos, rodaban por el suelo para amortiguar las caídas y sabían caer desde alturas sorprendentes sin lastimarse. El control sobre el cuerpo era absoluto, casi felino. Pero no era solo el movimiento lo que importaba. El control de la respiración fue otro pilar fundamental. Saber respirar lentamente, en silencio, o contener la respiración en momentos críticos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Un ninja bien entrenado podría disminuir los latidos de su corazón y mantener la calma incluso ante un peligro inminente. Esta serenidad le permitió pensar con claridad cuando la mayoría se congelaría de miedo. Otro aspecto curioso del entrenamiento fue la adaptación a la oscuridad. Los ninjas practicaban de noche o con los ojos vendados, desarrollando la percepción auditiva y táctil. Aprendieron a identificar el sonido de las pisadas, a reconocer la textura del suelo, a calcular distancias a partir del eco. La oscuridad, que para muchos era un obstáculo, se convirtió en su aliada. Esta amplia formación no tuvo un fin definido. Ser un ninja era un estado continuo de vigilancia y mejora. La misión podía llegar en cualquier momento y el cuerpo siempre necesitaba estar preparado. Más que fuerza, el ninja cultivaba el control, el equilibrio y la presencia. Después de dar forma al cuerpo,
el ninja recurrió a la parte más sutil y quizás más poderosa de su entrenamiento, la mente. En un mundo donde un abrir y cerrar de ojos podía decidir entre el éxito de la misión o una muerte segura, mantener la concentración absoluta era una cuestión vital, y ahí es donde entra el cultivo interior, con prácticas que combinan meditación, respiración controlada y un dominio casi sobrehumano de la propia percepción. La mente del ninja no podía ser como la de un guerrero común y corriente. Necesitaba ver lo que otros no veían, anticipar movimientos, ignorar el miedo y mantener la plena conciencia incluso en el caos. Esto no fue instinto, fue entrenamiento. Las prácticas meditativas tenían como objetivo silenciar el ruido interno, de modo que cualquier ruido externo, una ramita rompiéndose, una respiración acelerada, un susurro distante, fuera percibido como una explosión en el silencio. Muchos ninjas practicaban zazen, una forma de meditación sentada originaria del budismo zen. En estas sesiones, el guerrero se concentraba en su postura, respirando y vaciando su mente de cualquier pensamiento. Esto no solo aumentó la concentración, sino que también redujo drásticamente la ansiedad y el miedo. Un ninja que controla la mente, controla el momento, y quien domina el presente, domina la acción. Pero también existían prácticas de respiración específicas, conocidas como Kokyu-ho. Estas técnicas permitieron al ninja controlar el ritmo del cuerpo, ralentizar los latidos del corazón, reducir el consumo de oxígeno y mantener la calma incluso en situaciones de presión. Esto era fundamental para disfrazarse, camuflarse y para momentos en los que el más mínimo ruido podía resultar fatal. Algunos informes describen a ninjas que podían esconderse durante horas bajo aguas poco profundas, respirando a través de tubos improvisados sin mover un músculo. Su autocontrol era tan refinado que muchos de ellos podían mantener una expresión facial absolutamente neutral, incluso ante amenazas o dolor. Esto era parte de la táctica psicológica. Un ninja entrenado no solo atacaba físicamente, desestabilizaba al enemigo mentalmente, a menudo solo con su forma de mirar, moverse o reaccionar. Era como si siempre estuviera un paso por delante, en silencio. Estas prácticas no eran solo para el campo de batalla, eran parte de la vida cotidiana. Comer con atención, caminar con atención, escuchar sin interrumpir, todo era parte del mismo principio. Estar presente, estar completo, estar despierto. En una época en la que la vida era frágil y la violencia podía venir de cualquier parte, este tipo de control interno era el mayor escudo que cualquiera podía tener. Es curioso cómo esta dimensión del ninjutsu rara vez aparece en las versiones populares de los ninjas. Poco se habla de la mente detrás del golpe, del silencio antes del salto, de la respiración que precede a la acción. Pero ahí radicaba el verdadero secreto de estos guerreros, el poder de vencer sin agitarse, actuar sin que nadie se dé cuenta, existir en control total. Fue precisamente en este espacio entre la disciplina mental y el mundo simbólico donde comenzó a surgir algo aún más misterioso, una práctica ancestral que unía gesto, espiritualidad e intención, Kuji-kiri. En la encrucijada entre la mente entrenada y el misticismo simbólico, los ninjas desarrollaron una práctica que unía espiritualidad, psicología e intención, el Kuji-kiri. Para el observador desprevenido, era solo una secuencia de gestos con los dedos, casi como señales secretas. Pero para el ninja cada movimiento era una clave, un acceso interno a fuerzas invisibles que mejoraban su concentración, claridad y control emocional. No fue magia en el sentido de la fantasía, fue magia interna, discreto, silencioso y profundamente eficaz. El Kuji-kiri constaba de 9 sellos manuales, cada uno con un nombre y significado específico, generalmente asociados con elementos naturales o virtudes espirituales. Al entrelazar sus dedos en formas precisas y recitar mentalmente palabras de poder, el ninja activó una intención clara: coraje, protección, invisibilidad, control del miedo, entre otras. Estos sellos no solo lo prepararon psicológicamente para la misión, sino que también crearon una especie de escudo simbólico, como si al alinear mente, cuerpo y gesto,
se volviera menos vulnerable a las distracciones y más concentrado en su objetivo. El primer sello, por ejemplo, simbolizaba la fuerza. El segundo, la armonía. Otros estaban vinculados con la curación, el control del tiempo, el control de los sentidos. Había sellos que evocaban el elemento fuego para encender la acción y otros que invocaban el agua para calmar los pensamientos. Algunos informes dicen que los ninjas usaban Kuji-kiri antes de una infiltración, repitiendo los gestos con los ojos cerrados, como una oración. Otros lo usaron para distraer a sus enemigos, gesticulando rápidamente mientras caminaban en círculos, creando un momento de tensión y duda. Es difícil separar dónde termina el efecto psicológico y comienza la creencia mística. Lo que sí se sabe es que en un campo de batalla donde cada segundo importa, la capacidad de entrar en un estado de profunda concentración en unos momentos suponía una diferencia brutal. Y eso es precisamente lo que proporcionó Kuji-kiri, un puente instantáneo entre el mundo interno y externo, entre el miedo y la acción. La práctica tiene sus raíces en las tradiciones esotéricas del budismo y el taoísmo esotérico japonés, adaptadas al contexto del ninjutsu con un enfoque más práctico que religioso. Los gestos o mudras iban acompañados de mantras silenciosos, palabras sagradas o sonidos internos que funcionaban como claves mentales. Esta combinación de gesto y pensamiento ancló al ninja en el momento presente, como si su cuerpo fuera solo un canal de su propia intención. El poder de Kuji-kiri no estaba en manipular el mundo externo como en las películas, sino en transformarse a sí mismo en tiempo real. Fue un desencadenante interno, una manera de convertirte, por unos segundos, en alguien más allá de las limitaciones habituales. Y aunque sus efectos fueron en gran medida subjetivos, el impacto que provocaron fue absolutamente real. Muchos relatos de enemigos que se enfrentan a ninjas describen un tipo extraño de presencia, algo hipnótico, inquietante, como si los movimientos de estos guerreros tuvieran algo de ritual, casi místico. Podría haber sido exageración o imaginación, pero también puede haber sido el resultado directo de prácticas como el Kuji-kiri, donde el gesto no era solo movimiento, sino lenguaje. Un lenguaje secreto entre los ninja y los invisibles. Este lado oculto del ninjutsu es lo que comienza a transformar al ninja de un simple espía a algo más complejo, casi un sacerdote de la guerra silenciosa. Y como veremos a continuación, esta sabiduría oculta también se manifestó en formas aún más físicas y letales, como el dominio de los venenos, la pólvora y fórmulas que parecían sacadas directamente de libros de alquimia. Si los gestos y símbolos del Kuji-kiri preparaban la mente y el espíritu, había otra faceta del ninjutsu que trataba directamente con la materia y con la muerte. El dominio de los venenos, el uso de la pólvora y el conocimiento casi alquímico de las mezclas letales formaban parte del entrenamiento ninja tanto como la lucha o el camuflaje. En este ámbito, el ninja dejó de ser solo un guerrero o un espía y asumió el papel de un científico de la destrucción silenciosa. El manejo de sustancias tóxicas se enseñó desde temprana edad en las escuelas de ninjutsu. Los aprendices aprendieron a reconocer plantas venenosas, extraer sus componentes activos y crear compuestos que podrían aplicarse a espadas, flechas, alimentos o incluso ropa. Un pequeño rasguño con un kunai envenenado podría significar una muerte lenta y dolorosa. No se trataba solo de matar, sino de neutralizar al enemigo de forma invisible, sin dejar rastro. Algunos de los venenos utilizados tenían un efecto paralizante, otros provocaban alucinaciones, vómitos o desorientación. También existían fórmulas para poner a las personas en un sueño profundo, lo que permitía a los ninjas invadir lugares protegidos sin activar una sola alarma. También había compuestos que al quemarse liberaban gases irritantes o incluso letales. Dominar estas sustancias requería precisión, disciplina y conocimientos avanzados de botánica, química primitiva y fisiología humana. Pero el conocimiento ninja no se limitaba a lo que crecía en la tierra. También dominaron el arte de la pólvora, una tecnología importada de China que en las manos adecuadas se convirtió en mucho más que explosiones.
Los ninjas crearon pequeñas bombas de humo, dispositivos incendiarios y trampas con mecanismos simples que podían activarse con un paso en falso. Sabían crear fuego donde no lo había, cómo volar una puerta sin llamar la atención, cómo iluminar una fuga en la oscuridad. Esta manipulación de pólvora y sustancias químicas tenía algo de alquímico, no solo por la precisión de los ingredientes y los tiempos de preparación, sino por el aire de misterio que lo rodeaba todo. Muchos creían que los ninjas tenían fórmulas mágicas, cuando en realidad eran simplemente maestros de conocimientos avanzados para su época. Sabían qué mezclar, cómo conservar y cuándo aplicar. Y este conocimiento se mantuvo bajo llave y se transmitió en secreto dentro de los clanes. La alquimia ninja, en este sentido, no era solo física, sino también simbólica. Transformar lo ordinario en letal, lo invisible en presente, lo ordinario en extraordinario. Todo esto era parte de la filosofía de las sombras. La hoja podía matar, pero una gota de líquido en el lugar adecuado era más eficaz, más limpia y más definitiva. Si los samuráis siguieron el bushido, el camino del guerrero, lleno de valores como el honor, la lealtad y el sacrificio, los ninjas recorrieron un camino más sinuoso, pero no sin principios. Había un código, un conjunto de valores, enseñanzas y pautas que guiaron su accionar dentro y fuera de las sombras. Este código no fue recitado en público ni cantado en ceremonias. Se mantuvo entre líneas de práctica y en su forma más escrita y sistematizada se encontró en un documento antiguo conocido como Bansen Shukai, compilado en el siglo XVII por Fujibayashi Yasutake, un maestro de la escuela Iga de ninjutsu. El Bansen Shukai se considera el manual más completo sobre arte ninja jamás producido. El nombre puede traducirse como la maravillosa colección de todos los ríos, una metáfora del encuentro de todos los conocimientos secretos de los clanes. Describió estrategias de espionaje, técnicas de infiltración, métodos de sabotaje, recetas de venenos y bombas, pero también reflexiones sobre la conducta, la lealtad, el autocontrol y la importancia de la sabiduría en el uso del poder. A diferencia del Bushido, que veía la muerte como un honor, el código ninja valoraba la supervivencia como una virtud. Un ninja que murió por orgullo o vanidad comprometió la misión, puso en riesgo a su clan y fracasó con el propósito mayor. La muerte era aceptable, sí, pero solo cuando era útil. El objetivo siempre fue el éxito de la misión, incluso si eso significaba huir, esconderse o engañar. No había lugar para el ego ni para la gloria. El código también hacía hincapié en la discreción. Un ninja no se jactaba. No busqué reconocimiento. El anonimato era parte de su esencia y el verdadero éxito era aquello que pasaba desapercibido. Ser recordado por una misión era a menudo una señal de fracaso. La gloria estaba en desvanecerse, no en ser aclamado. Otro punto central fue la lealtad, pero no a cualquier precio. Los ninja podían cambiar de señor si ello garantizaba la continuidad de su clan o la protección de sus ideales. Su lealtad fue más estratégica que emocional. Fue fiel a la misión, al propósito, al equilibrio del todo. Esto no lo convirtió en un traidor, sino más bien en un pragmático. Sabía que la guerra no se gana solo con fuerza, sino con adaptación. El Bansen Shukai también trajo curiosos consejos sobre el comportamiento ideal de un ninja, cómo caminar, cómo hablar, cómo observar sin ser notado, cómo manipular las emociones de otras personas. Incluso había secciones dedicadas a la astrología, la interpretación de los sueños y la elección del momento adecuado para actuar, elementos que conectaban el código ninja no solo con la estrategia militar, sino también con una comprensión simbólica y ritual del mundo. Este código silencioso moldeó la mente del ninja, tanto como el entrenamiento moldeó su cuerpo, y al comprenderlo, podemos ver que estos guerreros ocultos no eran meros asesinos o espías, eran discípulos de una profunda tradición, construida en la intersección de la acción, la sabiduría y el misterio. Si los ninjas masculinos fueran maestros de la invisibilidad, las mujeres que seguían el camino del ninjutsu, conocido como kunoichi, dominó un arte aún más sutil, el de llamar la atención lo suficiente.
En un mundo dominado por estructuras patriarcales, donde las mujeres eran subestimadas y vistas como figuras inofensivas, encontraron el espacio ideal para actuar en las sombras. No eran solo guerreros disfrazados, eran expertos en infiltración emocional y manipulación social. Y su arma principal no era una espada, sino su mirada. Las kunoichi se entrenaban desde temprana edad como cualquier otro ninja. Dominaban técnicas de combate, sabían utilizar venenos, armas ocultas y técnicas de evasión. Pero lo que los hacía únicos era su capacidad para operar en los entornos más íntimos y protegidos, donde a ningún guerrero se le permitiría entrar. Casas de nobles, cuartos privados, áreas de servicio en castillos. Era en estos espacios donde circulaban libremente, a menudo disfrazados de doncellas, músicos, masajistas o incluso geishas. La belleza, cuando estaba presente, se realzaba. La voz, los gestos, las miradas, todo estaba calibrado para crear un sentimiento de confianza o encanto. Pero la kunoichi no sedujo por vanidad. Cada palabra, cada sonrisa, cada toque era una herramienta. Sabía cuándo parecer ingenua, cuándo mostrar fragilidad, cuándo provocar celos o despertar protección. Fue un juego emocional meticulosamente calculado. Algunas se infiltraron como esposas falsas, otras tomaron amantes entre los guardias o los nobles. No era raro que obtuvieran secretos confidenciales, simplemente escuchando conversaciones o animando a otros a hablar. En momentos críticos, podrían aplicar veneno a los utensilios de cocina, adulterar el té y sabotear las rutinas domésticas. Y cuando la misión lo requería, sabían atacar con precisión letal, utilizando dagas escondidas en la ropa o polvos irritantes para los ojos. Las acciones de las kunoichi fueron tan efectivas que, a menudo, sus logros nunca les fueron atribuidos. Un noble envenenado, un castillo saboteado, información crucial filtrada. Todo sucedió sin fanfarrias, sin pruebas, sin nombre, y eso fue parte del éxito. La misión fue cumplida, y la sombra que la ejecutó ya no estaba. La formación de estas mujeres no fue menos rigurosa que la de los hombres. Aprendieron técnicas de disfraz, improvisación, psicología y resistencia física. Sabían actuar solos durante largos periodos y tomar decisiones bajo presión. Su autonomía era admirable, especialmente en una época que ofrecía tan poco espacio para que las mujeres tuvieran poder real. Encontraron este poder donde nadie más veía valor, en lo invisible, en lo íntimo, en lo cotidiano. Las kunoichi nos muestran que el ninjutsu era más que fuerza y estrategia. Fue sobre todo adaptación. Era saber cómo utilizar lo que se tiene, incluido lo que el mundo insiste en subvaluar. Y es por eso que, a lo largo de los siglos, estos guerreros de las sombras se han construido no solo una reputación temida, sino también un mito. Un mito que une realidad y leyenda, técnica y hechicería, precisión y misterio. A medida que se difundieron las historias sobre los ninjas, primero entre los campesinos, luego entre los enemigos y finalmente entre escritores y artistas, algo curioso empezó a suceder. La imagen del ninja se alejó de la realidad y se acercó a la leyenda. Aquellos que alguna vez se escondieron detrás de máscaras y estrategias, ahora se convirtieron en personajes casi mitológicos, capaces de hazañas imposibles como caminar sobre el agua, desaparecer en el humo o escalar paredes verticales como arañas. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de estas historias? ¿Y en qué medida el mito era parte del plan mismo? Gran parte de lo que hoy consideramos magia ninja fue en realidad el resultado de una comprensión refinada de la psicología humana. Los ninjas eran maestros de la percepción, y más aún de manipular la percepción de otras personas. Sabían cómo funciona el miedo, cómo reacciona la mente humana ante lo inesperado, el silencio, lo desconocido. Crear un aire de misterio a su alrededor era en cierto modo parte de la estrategia. Si el enemigo creyera que puedes desaparecer, tal vez dudaría. Si creyera que puede leer los pensamientos, podría revelar más de lo que debería. El terror psicológico fue tan efectivo como la espada. Las técnicas que alimentaban esta aura mística eran reales, pero no sobrenaturales. Las bombas de humo crearon ilusiones de desaparición. El uso de ropa oscura y movimientos precisos
daban la impresión de que los ninjas salían de las paredes. Las técnicas de respiración y meditación les permitían permanecer inmóviles durante largos periodos, engañando a vigilantes y cazadores. Todo esto fue planificado, ensayado, cultivado. Fue una estrategia disfrazada de milagro. Pero también había un gusto por el secretismo. Los clanes ninja alimentaron estos rumores. No negaron las exageraciones. Al contrario, a veces los animaban. La construcción del mito tuvo un propósito muy práctico: hacer que el ninja fuera más grande que la vida. Una amenaza que no puedes entender es mucho más difícil de combatir. La leyenda, por tanto, era una armadura invisible. Protegía más que cualquier espada. La cultura popular hizo el resto. A lo largo de los siglos, las obras de teatro, los libros y más tarde el cine, se apropiaron de esta enigmática figura y la remodelaron según el imaginario de cada época. El ninja se convirtió en un símbolo de misterio, de poder oculto, de habilidades sobrehumanas. Se convirtió en una metáfora ambulante del control absoluto del cuerpo, la mente y el medio ambiente. Curiosamente, cuanto más se alejaba esta imagen de la realidad, más se acercaba a algo esencial: el reconocimiento de que el verdadero poder no está necesariamente en la fuerza bruta, sino en la inteligencia, en el silencio, en plena presencia. Los ninjas eran maestros en esto mucho antes de ser considerados magos. Hemos llegado al final de un viaje a través de las sombras, no aquellas que ocultan lo feo o vergonzoso, sino aquellas que revelan lo sutil, estratégico y muchas veces incomprendido. A lo largo de estos capítulos, vimos que los ninjas no eran solo guerreros enmascarados que saltaban desde los tejados con shurikens en la mano. Eran el reflejo de una cultura que entendía como nadie el valor de lo invisible, lo inesperado y lo indomable. En el corazón del ninjutsu estaba el dominio del propio cuerpo, de la propia mente y, sobre todo, de la propia presencia. Era un arte que comenzaba con el autocontrol y terminaba con la ejecución impecable de una misión, muchas veces sin que nadie supiera qué había ocurrido. En tiempos de guerra, donde el ruido de los tambores y el choque de espadas marcaban el ritmo de la historia, los ninjas preferían el silencio. Actuaron cuando nadie los vio y ganaron cuando nadie esperaba. Lo más fascinante es que cuanto más profundizamos en sus prácticas, desde el disfraz hasta el kuji-kiri, desde la alquimia venenosa hasta las acciones invisibles de las kunoichi, más nos damos cuenta de que la verdadera fuerza de los ninjas no estaba en sus armas, sino en su profunda comprensión de la naturaleza humana. Sabían que el miedo es un arma, que el tiempo es un aliado y que la mente puede ser tan afilada como una espada bien forjada. Por eso el legado ninja resuena hasta el día de hoy. En un mundo dominado por las distracciones, la sobreexposición y las locas carreras por el reconocimiento, la filosofía ninja nos ofrece un poderoso contrapunto. Nos recuerda que tan importante es saber callar como saber hablar, que observar, escuchar y esperar el momento adecuado puede ser más efectivo que actuar con prisas, y que, a veces, el camino más seguro es el que nadie ve. Por supuesto, muchos aspectos del mundo ninja están envueltos en un misterio, y la frontera entre la realidad y la leyenda no siempre está clara. Pero quizás ese sea el mayor encanto de todo esto, porque, aunque ya no podamos ver a los ninjas escalando muros o saboteando castillos, los principios que los guiaron siguen vivos. En cada persona que se disciplina en silencio, que elige la estrategia sobre el impulso, que cultiva la concentración en medio del caos, reside un fragmento del espíritu ninja. Y ahora que conoces esta otra cara de la historia, queremos saber qué parte de este viaje te sorprendió más. ¿Fue el uso de venenos y pólvora? ¿La práctica del kuji-kiri? ¿La existencia de mujeres guerreras que manipulaban la percepción con una sonrisa? ¿O el simple hecho de que todo esto fue real, mucho antes de que se convirtiera en un guión de película? Comparte con nosotros en los comentarios. Tu opinión es fundamental para que podamos construir juntos un espacio donde la historia no solo se cuente, sino que se viva, se sienta y se reflexione. Si te gustó este video, deja un me gusta, porque ayuda mucho a difundir este contenido a más personas. Y si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento.
Activa la campana para no perderte historias como esta, porque aquí, cada semana, profundizarás en narrativas que desafían lo obvio y despiertan la curiosidad. Así que prepárate, porque la guerra entre el honor y la estrategia apenas comienza. Nos vemos allí, en las sombras de la próxima historia.